Dios le bendiga en esta tarde de nuevo. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allí en la ruta 60 del pueblo de Birmingham hacia Wakeman, una iglesia de habla inglesa. Le invitamos a que nos visite si entiende el inglés. Allí se predica la palabra de Dios, desde la palabra de Dios y como la palabra de Dios, y se vive el amor de Dios como la palabra de Dios nos enseña a vivirlo. Allí servimos al Señor, trabajamos en su obra, en aquello que Él nos ayuda a hacer, nos permite hacer, y por su gracia y para su gloria y para su honra. Terminamos hoy con los devocionales acerca del Salmo 11 y versículo 3, y vamos a ver en esta tarde cómo podemos destruir o cómo se están destruyendo, vamos a decirlo mejor, los fundamentos sobre el cual el justo es edificado. Recuérdese lo que dice el versículo 3. Si los fundamentos fueren destruidos, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hablamos de los fundamentos, primero la persona de Jesucristo, además la palabra de Dios, y hablamos del justo, aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador, y Dios lo declara justo, y esa aceptar a Jesús como Señor y Salvador es por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los fundamentos, la persona de Jesús, la palabra de Dios. ¿Y cómo se puede destruir? ¿Cómo se puede echar abajo esos fundamentos? Fácil. Primero, bueno, no tan fácil en realidad. Primero, estamos viendo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, lo que es la corriente filosófica que se está dando, la corriente de educación que se está dando, la corriente aún política que se está llevando a cabo y económica que se está llevando a cabo, lleva dos vertientes. Primero, negar la divinidad del Señor Jesús, negar que Jesús es Dios y negar que Dios fue Jesús manifestado en carne, que Jesús es Dios cuando vino a la tierra, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre a la misma vez. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5-7? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no tomó como consideración el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de su divinidad, no, de su gloria, porque él siguió siendo Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Colosenses capítulo 2 y versículo 9, porque en él, escribe el apóstol Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo, en su cuerpo, habitaba corporalmente toda la deidad de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los hombres. Pero mire, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Jesucristo. Restarle la divinidad a Jesús, negar que Jesús era el Hijo de Dios como era el Hijo del hombre, es destruir la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es hacer que su sacrificio no tenga valor alguna en cuanto a salvación y a vida eterna. Y entonces las obras del hombre vienen a ser lo que sustituye el sacrificio de Jesús. Lo bueno que yo hago, lo malo que dejo hacer, eso viene entonces a ser el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si destruimos a Jesús, entonces las obras del hombre se convierten en ese camino. Segunda manera de entonces destruir los fundamentos, restarle no solamente divinidad a la persona de Jesús, sino restarle también a Dios o a la palabra de Dios la autoría que es del Espíritu Santo. Restarle a la palabra de Dios la autoría que viene a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16? Toda, oiga bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Dios utilizó a diferentes hombres en diferentes tiempos, en diferentes lugares, con diferentes características. Todos escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Primera o segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. Y eso es lo que se está dando en estos tiempos. Y viene ya hace un tiempo atrás. Es más, desde que el apóstol Pablo escribió sus epístolas, vemos cómo el enemigo de Jesucristo, el enemigo de Dios, pero Dios sigue siendo Dios, Jesús sigue siendo el Hijo de Dios, ha tratado y está tratando de en este mundo, Él es el príncipe de este mundo, destruir los fundamentos, negar la divinidad de Jesucristo, negar la autoridad de la palabra de Dios, que es del Espíritu Santo. Y cuando se hace eso, cuando se destruye el fundamento, ¿qué puede hacer el justo? El salmista nos contesta en el mismo Salmo 11, versículo 4, primero que nada, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué puede hacer el justo? Siempre confiar en Jehová, siempre seguir a Jehová, porque Él sigue en el mismo lugar, en su santo templo, Él está sentado en su trono. Jehová sigue en el trono allí en los cielos. Capítulo 11 y versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Qué hace el hombre entonces? El hombre recto mirará su rostro. El justo, ante lo que vemos que está sucediendo, cómo se está tratando de destruir los fundamentos de la vida de Jesús, la persona de Jesús, de la palabra de Dios, de la validez de la palabra de Dios, el justo camina adelante confiando en el Señor, mirando al Señor Jesús allí sentado a la diestra del Padre, que sigue sentado en su trono, confiando siempre en el Señor Jesús. Padre, gracias otra vez por esta tarde y gracias por tu palabra. Señor, la dejamos en tus manos, Padre amado, para que sea tu Espíritu Santo la que produzca fruto en las vidas de todos aquellos que la están escuchando, de los que somos hijos de Dios, para que entendamos el valor, la importancia de la persona de Jesús y de la palabra tuya. Son los fundamentos sobre los cuales construimos nuestra vida en Cristo Jesús. Y para aquellos que no tienen a Jesús como Señor y Salvador, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra también en sus corazones y lo convenza de juicio, de justicia, de pecado, y los lleve a mirar a Jesús como Señor y Salvador, y hoy pueda ser un día de salvación. Hoy puedan confesar allí donde están sus pecados y reclamar a Dios, pedir a Dios perdón y pedir que los salve, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Padre, gracias. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.